chicos. Entonces, aquí tenemos básicamente un ejercicio, ¿sí? Que está conformado por 4 curvas, ¿sí? En donde ya nos están indicando, bueno, aquí tengo estos datos mal, la velocidad es de 70 para todas, ¿listo? Velocidad de diseño de 70 kilómetros por hora. Nos están indicando ya los radios de curvatura. ¿Qué significa eso? Que como nos están indicando el radio de curvatura, pues básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos piden? Que verifiquemos si esos radios efectivamente cumplen los parámetros de diseño, que si no cumplen lo ajustemos, ¿sí? De tal forma de que cumpla, ¿sí? Y que debe cumplir el manual de diseño geométrico del 2008, ¿cierto? Y que pues una vez calculemos los elementos geométricos, realicemos el diagrama de Peraltes, ¿cierto? Si es necesario, pues se corrige ese diagrama de Peraltes y finalmente se realice la cartera de localización, ¿cierto? Entonces nosotros allá aquí con estos datos yo ya puedo plantear un esquema. Vamos a plantear ese esquema por acá en Paint, ¿cierto? Entonces básicamente nos dan estos datos. Vamos a hallar estos datos por acá. Estos de aquí son suficientes para plantear el ejercicio. Entonces nos dice que tenemos una coordenada del BP, sí, básicamente una coordenada por aquí del BP, en 1000, ¿cierto? Pues ya saben ustedes que por acá yo lo que hago es realizar ¿qué? Un planito cartesiano, ¿sí? El cual, por acá tenemos las estes, ¿cierto? Hacia arriba tendríamos las nortes, ¿cierto? Y demás. Bien, entonces tendremos por acá un puntico inicial, el cual nos dice que el BP está en una coordenada 1000, ¿sí? ¿Qué más nos dicen estos datos? Nos dice, vea, la distancia del BP al PI1 son ¿cuántos metros? 120 metros, ¿cierto? ¿Y con qué dirección? Con un azimut de 136 grados, ¿sí o no? Entonces yo mido por acá 136 grados, yo busco por aquí el azimut, busco por acá el azimut, ¿cierto? Miro la norte y el azimut a donde me dé 136 grados, ¿sí? Y por acá entonces sería básicamente la medida o la línea que va a unir al siguiente punto, que es el PI 1, ¿cierto? ¿Cuántos metros hay del BP al PI 1? 120 metros, ¿sí o no? Listo, ahora me dice, en ese PI 1 hay una deflexión de ¿cuántos grados? De 21 grados y va ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar esa deflexión por allí, 21 graditos hacia la derecha. Listo. 21 grados hacia la derecha. Entonces recuerden que proyectamos esa tangente de entrada, medimos 21 grados a la derecha. ¿Y cuántos metros tiene? Son del PI1 al PI2, 205 metros. Entonces por acá tendríamos el PI2. 205 metros. 205 metros. Bien. Luego nos dice, del PI2 al PI3, bueno, en ese PI2 tengo una deflexión de 27 grados, 50 minutos, ¿a dónde? A la izquierda, ¿listo? Entonces, para que la curva nos quede a la izquierda, realizo la proyección, ¿sí? 21 grados. ¿Con qué distancia? 190 metros. Y acá tendría el PI 4. ¿Listo? PI 4, 190 metros. Bien. Luego tengo una curva en ese PI 3, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿de cuánto? De 36 grados, ¿cierto? Entonces igual hago una proyección, 36 grados, 36 grados, con una medida de 250 metros, perdón, este es el PI 3, aquí me equivoqué,
Este es el PI3, ¿sí? 250 metros, ¿cierto? El PI4. Una pregunta, pero ¿por qué ponen, o sea, si es 36 grados? ¿Cómo? O sea, si es 36 grados, ¿no sería hacia allá? Sí, pero mira que me dice 36 grados a la derecha. ¿Cuál es la dirección del alineamiento? Exacto, la dirección del alineamiento en este caso es esta, ¿no? Entonces mira, si viene un vehículo de BP al PI1, para que gire a la derecha, mira acá, está girando a la derecha, ¿cierto? La primera curva nos indica que es a la derecha. ¿Pero los 36 grados eran como por decir contra ese punto? No, porque es una deflexión, mira. Mira, es una deflexión, exactamente, es una deflexión. Pensé que era los azimut. Listo, entonces en el PI4, acá llegamos al PI4, ¿cierto? 250 metros, llegamos por acá al PI4. Y luego nos dice que giramos hacia dónde. La derecha, la deflexión, con una deflexión de 52 grados. ¿Cierto? Con una deflexión de 52 grados. Bien. Por acá a la derecha, con una deflexión de 52 grados. Y finalmente llegaríamos por aquí a dónde? Al EP. ¿Sí? ¿Con qué distancia? 220 metros. 220 metros. ¿Listo? Entonces más o menos así vendría siendo nuestra vía. Primera curva a la derecha, segunda curva a la izquierda, a la derecha y a la derecha nuevamente. ¿Listo? Más o menos ese vendría siendo el esquema. Bien. Entonces, bueno chicos. ¿Qué puedo hacer? Entonces, para ir solucionando este ejercicio, lo primero que vamos a calcular son los azimuts, ¿cierto? Son los azimuts. Entonces, compañeritos, la primera deflexión, ¿hacia dónde es? Hacia la derecha. Por lo tanto, para calcular el azimut que hay del PI1 al PI2, ¿qué tengo que hacer? No. Exacto, el 136 más quién? Más la deflexión, muy bien. Acuérdense, miren, yo me paro acá en el PI, miro la norte, ¿cierto? Y necesito es este ángulo. ¿Y ese ángulo es igual a quién? Pues a la azimut anterior más este angulito pequeño, que yo sé que este angulito pequeño es quién? La deflexión, ¿sí o no? Listo, entonces igual, recuerden, lo convertimos a decimal, más la deflexión, ¿cierto? Listo. Y finalmente lo llevamos a que nos muestre ese resultado en grados, ¿vale? ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Luego tenemos una curva ¿qué? Izquierda. Entonces, ¿le sumamos o le restamos? Le restamos, ¿cierto? Le restamos a ese 157, le restamos la deflexión y ahí ya tenemos. Luego, le sumamos, exactamente, le sumamos aquí. En este caso le sumamos, porque es curva derecha y acá también le sumamos, ¿cierto? Le sumamos. Y ahí ya tenemos nuestros azimuts calculados. ¿Cómo? ¿Por qué aparece ese cosito de verdad y ese otro está mal? No, lo que pasa es que como acá, él viene sumando, ¿sí? Pues él va a pensar acá que también debería sumar, pero como le colocamos restar, entonces nos dice que revisemos que de pronto haya un posible error. Acá simplemente le podemos dar omitir error. Listo. Bien. Ya como tenemos los azimuts, pues podría calcular ¿quién? Las coordenadas, ¿cierto? Tenemos las distancias y además tenemos los azimuts. Entonces, igual, parto de la coordenada del BP más la distancia, que serían 120 metros, por el seno, ¿cierto? Recuerden que debo enviarlo a radianes. ¿Por el seno de quién? De la azimut, ¿cierto? Listo. Copio esto, pego acá, cambio a la norte y acá le digo que ya no es el seno, sino es el coseno. Y arrastro. ¿Listo? ¿Bien? Entonces ya ahora sí puedo graficar, insertar, graficar acá. ¿Sí? Que fue algo muy parecido al esquemita que hicimos acá, ¿no? ¿Sí? Vamos a organizar este gráfico como para que
ustedes lo puedan entender un poco más fácil. Eje horizontal, buscamos entonces la coordenada menor. ¿Cuál es la coordenada menor? Por acá. 1500 en este. 1500. Listo. Y la mayor, 1700. Miento, 1800, entonces puede ser 1850. Bueno, 1869, 1900, sí. 1900. ¿Listo? Y acá iniciamos en 1490 para que no quede allá como tan pegado. Estoy en el eje vertical. Decimos que la cota menor es 1687, entonces digámosle que inicie en 650. 650. ¿Listo? Y la mayor es 1500. 1500, y acá nos dice que la mayor, ¿cuánto es? Miento, es el eje vertical. 1550, listo, ahí está bien. ¿Vale? Principales, cada 100. Miremos acá el eje horizontal. Principales cada 100. Listo, cada 100. En este caso también está cada 100. Entonces aquí la podemos hacer así, organizar. A escala, ¿no? Bueno, más o menos que quede a escala. Esto cada 100. Y quedaría más o menos así. ¿Sí? Entonces acá vamos a decir que título del eje, en este caso son las coordenadas que norte, norte. Por aquí tengo las coordenadas este. ¿Sí? ¿Y el título del gráfico cuál sería? El esquema, ¿no? Esquema inicial. Aquí le puedo cambiar entonces el tipo de letra. ¿Listo? Y allí ya ustedes tienen entonces una noción más o menos de lo que podría ser la vía. Sí, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a dejar esta gráfica por aquí al ladito. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos los elementos geométricos, ¿cierto? Entonces partimos de esta tabla que ya habíamos construido previamente, por allí en un video anterior. ¿Sí? Tengo acá el primer dato que viene siendo el peralte. Entonces recuerden que para el peralte buscamos ¿qué tabla? La 3.4, ¿de dónde? Del manual, ¿cierto? Entonces buscamos por aquí la tablita. Voy a buscar por acá el manual para que ustedes recuerden de una vez qué tabla se debe buscar. Entonces vamos acá al manual. Sí, al manual que actualmente pues se encuentra vigente. Buscamos la tabla 3.4. que es esta. Aquí rotamos, listo. Entonces me dice, recuerden que la vía es, aquí olvidé mencionarles, ¿no? Que es una vía secundaria, digamos. Listo. Bien, entonces utilizamos la tabla de 8%, peralte máximo 8%, velocidad de 70. El primer radio es 170, ¿cierto? Por lo tanto, mi peralte, ¿cuánto es? No, 8%. Ok, listo, 8%. Porcentaje, listo, 8%. Bien. El segundo radio es 200, velocidad de 70, entonces 200, velocidad de 70, vendría siendo, no, 8 también. 8 también, acuérdate que escojo el mayor peralte, 8%. En este caso es 168, 8 y 8. ¿Listo? Muy bien. Calculo la longitud de la curva, entonces la longitud de la curva es igual a ¿quién? Al valor de delta C por el radio. Pero bueno, pero si usted no hace radio no tenemos que corregir nada, ¿no? Porque usted ya lo... Vamos a ver.
Sí, hay que verificar, ¿no? Si cumple, pues no se corrige nada, pero si no cumple hay que corregirlo, ¿no? Por pi sobre 180. ¿Listo? Arrastro. ¿Cumplen o no cumplen? ¿Por qué? ¿Qué debe cumplir? Exacto. Y 2 segundos BCH velocidad de 70, ¿cuánto es? Exacto, acuérdense, es 70 por 2 dividido en 3.6. ¿Listo? Todas estas son mayores a este valor, ¿no? Por lo tanto, ¿cumple o no cumple? Es decir, que los radios están bien. ¿Listo? Calcula la cuerda larga que es igual a ¿quién? 2 por el radio por el seno de la deflexión de la curva, ¿cierto? Sobre 2. Sobre 2. ¿Listo? Arreglo acá el tema de los decimales, que no sean 3 decimales apenas y arrastro. La tangente es igual a ¿quién? Radio por la tangente la deflexión sobre 2. ¿Listo? Y arrastro. ¿Qué pasó acá? 2. Ah, es que hizo falta acá, sí, aquí me quedó mal. 2. No, porque la tangente es el radio por la tangente de delta C medios. Listo. Listo, y ahora sí la externa sería igual a la tangente por la tangente la deflexión sobre 4. ¿Qué pasó acá? Hay un paréntesis acá que quedó raro. Bien, arrastro. ¿Listo? La entretangencia, ¿cómo calculo la entretangencia? La distancia, esta distancia que hay, recuerden, la distancia que hay del BP al PI1 menos la tangente de esta curva, ¿no? ¿Listo? Menos la tangente de la curva 1. ¿Sí? La segunda entretangencia, que básicamente es esta distancia que hay desde por aquí el PC al P de este PT a este PC. Entonces será la distancia que hay del PI1 al PI2 menos la tangente de la curva anterior menos la tangente de la curva siguiente, ¿cierto? Entonces, esta distancia menos la tangente de la curva anterior menos la tangente de la curva siguiente. Y acá puedo arrastrar, ¿no? Arrastra. Esto mire que ahí quedó. ¿Vale? Bueno, luego la abscisa. ¿Qué? Ok. La abscisa. Abscisa del BP. 0, listo. Entonces vamos por acá de una vez a colocar el formato. Ok, listo. Entonces yo se las paso. Bien. La abscisa del primer PC. ¿Qué le sumo? La entretangencia, ¿cierto? Más la entretangencia. La primera entretangencia. Listo. Al PT, ¿qué le sumo? LC. La abscisa del PC más la longitud de la curva. ¿Listo? A la del PC de la siguiente curva, ¿qué le sumo? Más la entretangencia, ¿cierto? Luego aquí, ¿qué le sumo?
Exactamente, la longitud de la curva. Acá, ¿qué le sumo? A la abscisa del PT le sumo la entretangencia, ¿listo? Y acá al PT, a esa abscisa le sumo la longitud de la curva. ¿Le sumo quién? La siguiente entretangencia. Le sumo la longitud de la curva. ¿Sí? Y esto. Le sumo finalmente la última entretangencia. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Bueno, entonces vamos a organizar esta tabla. ¿Sí? ¿Recuerden? ¿Sí? ¿A alguien les quedó claro cómo sacamos esta abscisa, cierto? Entonces, por ejemplo, la segunda abscisa vendría siendo esta, ¿no? La abscisa, perdón, del PC. La abscisa del PC de la curva 2. Entonces, a la abscisa del PT le sumo ¿quién? Es la entretangencia, ¿cierto? Luego le sumo ¿quién? La longitud de la curva, luego la entretangencia, la longitud de la curva y así, sucesivamente. Muy bien, ¿ahora qué sigue? Diagramita de Peraltes, ¿no? Entonces, el diagrama de Peraltes, recuerden qué valores necesitamos. Entonces, vamos y copiamos esto por aquí. Copiamos esto por acá. Y decíamos que necesitamos, primero, un valor de delta S. Ok, un valor de delta S. Luego un valor de L y un valor de N. Ah, pues el ancho del carril, BW. Exactamente. Luego necesitamos el ancho del carril, BW, B y el bombeo normal. Entonces vamos a decir que la vía es vía bidireccional de 2 carriles. Listo. Entonces vamos a decir por acá que drenando a 2 aguas por el eje de la vía, bombeo normal igual 2%. ¿Listo? Bueno, entonces decimos aquí que A ¿cuánto es? 3.65. Que BW ¿cuánto es? 1. Y bombeo normal. La rampa de Peralta es para velocidad de 70. ¿Cuánto es? 0.55, por lo tanto es 0.55 para todas, ¿no? N, ¿cómo calculo N? N. Entonces, recuerden, A, ¿sí? Por BW, por BN, dividido en la rampa de Peraltes. Y arrastro. En este caso, N me dio igual para todas las curvas y creo que N también. Igual a por BW por peralte de la curva. ¿Que cuánto es el peralte de la curva? 8% para todas. Menos el peralte inicial, que es ¿cuánto? 0. Dividido en la rampa de peraltes. Recuerden que acá, como este está en un valor tanto por 1, lo multiplicamos por 100. Listo, arrastra. ¿Cómo? Que como este valor del peralte está en tanto por 1, es decir, 0.08, lo multiplico por 100 para que me queden 8. Exactamente, listo. Entonces acá, listo. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué me queda hacer? Graficarlo. ¿Cuál tablita? Sí, realizar el diagrama de Peralte. Para poder realizar el diagrama de Peralte, ¿qué necesito? Graficarlo, ¿cierto? Entonces decimos por acá, punto, abscisa, Peralte,
borde izquierdo, peralte, borde derecho. Primer punto, ¿cuál es? BP. Luego, A1, B1, C1, C1, D1, D'1, C'1, B'1 y A'1. Esto luego calculamos por aquí para la segunda curva. Reemplazar, le decimos el 1 por el 2. ¿Listo? Luego acá le decimos reemplazar nuevamente el 2 por el 3. Y luego le decimos que reemplazar el 3 por el 4. Listo. Cerramos y finalmente tenemos el EP. Muy bien. Vamos aquí a diferenciar el tema de las curvas para no confundirlo. ¿Listo? Una vez hagamos la tablita, que nos quede claro de una vez. Okay. Le decimos que es negrilla. Listo. Muy bien, abscisa del BP. K0 más 0, 0, 0. De acá, ¿quién conozco la abscisa? Del DI, que es el PC1, ¿cierto? Y el D'I, que es el PT. Bien. Entonces, ¿la abscisa del D1 cuál es? Voy acá a la abscisa 87.391. ¿Y la del PT1 es cuánto? Esta, ¿no? Bien. ¿Cómo calculo B, A, B y C? Restándole L, de la primera curva, ¿no? Bueno, vamos, primero que todo vamos a que este formato lo copio para acá. Y que este formato lo copie por aquí. ¿Listo? Quitar por acá este tenemos por aquí para diferenciar las curvitas. Bien, entonces acá restamos L de la primera curva al PC1 o al D1 y sumamos y restamos N. Listo, acá entonces sumamos N. En este caso sumamos L y restamos N y sumamos acá nuevamente N. ¿Listo? Ya tenemos la primera curva. Entonces, como está en bombeo normal a dos aguas, vamos acá a menos 2. Voy a configurar de una vez esto, que nos muestre porcentaje. 2 decimales, listo, menos 2, menos 2. Bien, en A, ¿cuánto sería en A? Menos 2, menos 2. ¿Qué curva es? Dice que es a la derecha. Como es a la derecha, ¿qué borde levanta? El izquierdo, listo, o sea que el izquierdo es el que se va a menos 2. En C, 2, menos 2. ¿Cuánto es el peralte de la curva? 8, menos 8, 8, menos 8, 2, menos 2, 0, menos 2, menos 2, menos 2. Recuerden que está bombeando a dos aguas, ¿listo?
Bueno, la curva número 2. Entonces recuerden, este es el PC2 y este es el PT2. ¿Listo? Entonces, traemos las abscisas. Traemos por aquí las abscisas. Vendría siendo esta. Y del PT sería esta. Muy bien. Y ahora lo único que nos queda es que calcular A, B, C. B, ¿cómo lo calculo? D menos L, ¿cierto? ¿Cómo calculo aquí A? De resto N, perdón, N de la curva 2. Así sean la misma, no importa, siempre verifique que es 2, ¿vale? Más N de la curva 2, listo. Lo mismo acá, le sumo a D, le sumo a quién, L, perdón, y le resto N. Ya esto ustedes saben de dónde sale, ¿no? Esto sale por allá de un esquemita, entonces si quieren ya ahorita se los explico nuevamente. Más N. Entonces recuerden que, vamos a hacerlo acá, recuerden que yo tengo el esquema de esta forma. ¿Listo? Bueno, es así. ¿Sí? Vamos a hacer acá un diagramita de Peraltas para una curva derecha. Y acá curva derecha. Listo, entonces, ¿cómo sería ese diagramita de Peraltas? Si es una curva derecha, ¿qué borde levanta? Tenemos acá esto el borde izquierdo, ¿no? Entonces acá iniciamos con menos 2. ¿Sí? Curva derecha levanta el borde izquierdo. Entonces, por lo tanto, el izquierdo va hacia ¿qué? Va hacia arriba, ¿cierto? Sube. ¿Sí o no? Listo. Luego avanzamos una zona que es la longitud de la curva, la distancia del PC al PT. Luego bajamos nuevamente hasta menos 2. ¿Cierto? Luego nos vamos nuevamente con bombeo normal. ¿Y en la parte derecha qué haría? De esta forma, ¿cierto? Se mantiene. ¿Listo? Baja a menos 8. Mantiene porque es la longitud de la curva. ¿Sí? Y luego sube por acá y se va por menos 8. ¿Sí o no? Listo. Entonces tendremos por aquí que este puntico vamos aquí, que este puntico de acá, ¿cómo se llama? Este es A, ¿cierto? Que este puntico de acá, ¿cómo se llama? B. Que este puntico de acá, ¿cómo se llama? C. Por aquí C. Que este puntico de acá, ¿cómo se llama? D. Esto D. Que este punto de acá, ¿cómo se llama? D'. Que este puntico de acá, ¿cómo se llama? C'. Que este punto de acá, ¿cómo se llama? B'. Y que este punto de acá, A'. Entonces recuerden, este punto también yo lo conozco como el PC y este punto como el PT. ¿Sí? Listo. La distancia que hay del PC al PT, ¿cuál es? LC, la longitud de la curva. ¿Cierto? La distancia que hay de B a D, de A a B, que es la zona de transición, ¿cómo dijimos que se llamaba? LT, ¿cierto? Que es la longitud de transición. ¿Sí? Lo mismo sucede acá en la longitud de transición de salida, ¿cierto?
¿Y LT es igual a quién? Eso, LT es igual a L más N. Donde L es la distancia, ¿cierto?, en abscisa necesaria para pasar, para que el borde externo, ¿cierto?, de la curva vaya desde un peralte que esté alineado con el eje, es decir, desde un peralte igual a 0, ¿a dónde? Al peralte máximo de la curva. Esto vendría siendo L. Lo mismo aplica acá a la salida. Esto vendría siendo L. ¿Vale? Y N es la zona de aplanamiento, ¿cierto? Que básicamente dijimos que era de A a B, ¿cierto? O de B a C. N. De A a B o de B a C. ¿Listo? Entonces ahora sí, volvamos acá. Para calcular B, como yo ya conozco PC, entonces a PC le resto L. Y para calcular C le sumo N y A le resto N. ¿Listo? Básicamente es eso. Lo mismo adelante. Para calcular B' a PT, perdón, o a D' le sumo L, para A' le sumo N y para C' le resto N. Bien. ¿Esta qué curva es? Curva izquierda, o sea que ¿qué borde levanta? El derecho, listo. Entonces, peralte en A, menos 2, menos 2, peralte en B, menos 2, 0, peralte en C, menos 2, 2, peralte de la curva, menos 8, 8, menos 8, 8, menos 2, 2, menos 2, 0 y menos 2. ¿Listo? Tercera curva. ¿Qué datos conozco entonces? PC3 y PT3. Entonces, ¿alineo a dónde? A la izquierda. ¿Listo? Igual, la abscisa del PC y la abscisa del PT. ¿Cierto? ¿Listo? Y esta ya sé cómo calcularlas. Ya les expliqué. Entonces, para B, resto L de la curva 3, ¿no? Le resto acá N, le sumo N, ¿cierto? Y a la salida, a la longitud de transición de salida, le sumo L, le resto N, y le sumo N. ¿Listo? ¿Qué curva es? ¿Derecha o izquierda? Es curva derecha, o sea que levanta el borde izquierdo. Entonces, ¿cómo sería? Menos 2, menos 2, 0, menos 2, 2, menos 2, peralte de la curva, 8, menos 8, 8, menos 8, acá, 2, menos 2, 0, menos 2, menos 2 y menos 2. ¿Listo? Siguiente curva, la 4. Entonces la 4, ¿qué abscisa conozco? O sea, sería la del PC4 y PT4. ¿Listo? Entonces, voy por allí, las igualo al abscisado. ¿Listo? Calculo B, que ya sé que simplemente le resto L, le resto N, le sumo N, esto es lo mismo acá, le sumo L, le resto N y le sumo N. ¿Listo? Y la LP ya la tengo por acá, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, entonces acá sería menos 2, menos 2, 0, menos 2, 2, menos 2, 8, menos 8, 8, menos 8,
2, menos 2, 0, menos 2, menos 2, menos 2. ¿Listo? Y terminamos nuestro diagrama. Ahora solo falta graficarlo. Pero miren lo siguiente, ¿qué notan ustedes? Exactamente, miren. Que el A'1 es mayor que la 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la zona de transición graficar a ver cómo se ve eso. Recuerden que para graficar, insertar una gráfica de dispersión y agregamos simplemente los datos. Decimos por acá seleccionar datos, agregar, vamos a agregar inicialmente el borde izquierdo, valores de X, la abscisa y valores de Y, el peralte en el borde izquierdo, aceptar, luego le decimos agregar borde derecho, valores de X, la abscisa y valores de Y, borde derecho. ¿Listo? Aceptar y aceptar. Entonces configuramos por aquí nuestra diagramita de peraltes. Este es el borde izquierdo. Yo sé que el borde izquierdo es de color rojo, ¿sí? Y el borde azul, el borde derecho, perdón, de color azul. ¿Listo? Entonces configuramos por acá, le decimos que formato, el eje vertical va los mínimos hasta el 0.08, hasta punto 0.8, ¿cierto? Y los máximos igual hasta punto 0.8. Son las principales, cada dos, ok. Y en el eje horizontal, ¿qué le decimos? Que el máximo sea hasta 1000. Hasta 1000. ¿Listo? Hasta 1000, ¿listo? Y las principales bueno, digámosle que sean cada 100. ¿Listo? Pero entonces acá vamos a arreglar este diagramita porque hay que estirarlo un poquito, ¿cierto? Para que se pueda ver. ¿Listo? ¿Sí lo notan ahí? Bien, entonces configuramos por acá. Le decimos que le demos títulos al eje, títulos al gráfico. ¿Listo? Y que la leyenda la coloque en la parte inferior. Bien, por acá tenemos, este vendría siendo el diagrama de peraltes. Diagrama de peraltes. Esto vendría siendo ¿quién? La pendiente transversal. Y por acá tenemos la abscisa. Esto le cambiamos por aquí el tipo de letra. ¿Listo? Y aquí pues terminamos, digamos, como de configurar, colocándole negrillas y demás. Bueno, chicos, siguen cómo nos apareció el diagrama de peraltes, ¿no? ¿Será que está raro? ¿Qué significa? Que este valor de entretangencia es muy ¿qué? Es muy pequeño, ¿cierto? Entre los P's.
¿cierto? Si yo acá le digo que esta distancia no sea 120, sino que sea, bueno, si esta distancia no sea 200, 300, pues ahí ya se arregla, ¿cierto? Pero pues, ¿es fácil mover los pace? No, porque es que resulta que en la vida real tiene la forma. Miremos, por ejemplo, que acá entre la curva 1 y la curva 2, ¿cuánto está el diagrama de Peraltes sobrepuesto? Es decir, las zonas de transición. 10 metros. ¿Cierto? Ahí se ha montado 10 metros. Ahora, en la segunda, 20 metros. Bueno, perdón, acá ahí se fue la tercera. Y la segunda, 47 metros. ¿Listo? Entonces, habrá que ajustar por allí ese diagramita, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que esta distancia, pues digamos que el manual no nos dice cuántos metros exactamente, pero pues que esta distancia por lo menos tenga unos 20 metros allí, ¿vale? Entre del siguiente curva. ¿Vale, chicos? Entonces, hay que ajustar esto, ¿vale? Digamos que la solución a este ejercicio pues quedará en un próximo video. Nosotros pues lo haremos en una próxima clase. ¿Listo? ¿Vale? Muchas gracias. Suscríbanse.